Un grito de júbilo, Holy Ghost. Hermanos de Creciendo en la Fe, felicidades por este 15 aniversario. Vamos a sentarnos un momento para escuchar la palabra de Dios, para estar con un corazón abierto, unos oídos abiertos para que la palabra de Dios penetre, toque nuestros corazones y haga la obra poderosa que Dios nuestro Señor quiere hacer en el día de hoy. Hermanos, el día de hoy me invitaron a compartir con ustedes un tema que se llama Levántate y come. Y haz de cuenta, me voy a poner el tiempo aquí porque soy bien parlachín y cuando menos acuerdo se me fue el tiempo, entonces que va con la línea de prueben, gusten y vean qué bueno es el Señor. Para poder gustar tengo que animarme a comer, tengo que animarme a probar para poder ver qué es lo que el Señor me quiere dar. Ahora, vamos a estar viendo la primera carta de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Entonces vamos a ver. Y les quiero hablar primeramente de algo que, o más bien de alguien que es el profeta Elías. Y el profeta Elías tuvo una experiencia que yo creo que puede ser de mucho beneficio para todos nosotros, el pueblo de Dios. Que nos puede hablar al corazón, que nos puede llenar de esperanza y nos puede dejar una enseñanza tremenda. Primeramente, ¿quién es el profeta Elías? En el capítulo 17 de Reyes vemos que Elías es un hombre de intimidad, es un hombre de autoridad, es un hombre de unión con Dios, que su palabra tiene un poder tremendo. Un día, hermanos, resulta que Elías va y se presenta con el rey Ahab y le dice lo siguiente, le dice: en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. ¡Ay, qué caray! Fíjate la autoridad con que lo dice. El rey y todo el pueblo de Israel estaba adorando falsos dioses. Se estaban alejando del Dios verdadero. Estaban adorando ídolos, especialmente a Baal y a Astarot. Y resulta que el Señor manda a Elías y Elías le dice: pues en todo este tiempo no va a llover porque lo digo yo prácticamente, ¿verdad? Ay, caray, fíjate qué autoridad, fíjate qué intimidad. Hubo un momento donde él necesitaba comer y el Señor lo manda con una viuda y le dice a la viuda: dame de comer. Y la viuda le dice: mira, Señor, no tengo nada más suficiente aceite, tengo suficiente harina para hacerme un pan para mí y para mi hijo. Después de esto vamos a morir porque ya no tenemos. Acuérdate que no estaba lloviendo y sin llovizna pues no hay comida. Entonces el profeta le dijo: tú ve y hazme el pan, y de ese frasco de harina y ese frasco de aceite nunca se van a vaciar. Ay, pero quiero que veas algo, quiero que veas la intimidad que tiene con Dios. Quiero que veas cómo él podía conocer lo que había en el corazón de Dios. Quiero que veas la unión que tenía con Dios, que podía entrar a la mente de Dios y saber lo que Dios quería hacer. Era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que hablaba con poder, era un hombre que hablaba con autoridad. No tan solo eso, hermanos, también Elías era un hombre bien consentido por Dios. Cuando empezó lo de la sequía, le dice el Señor: ¿sabes qué? Vete al arroyo, escóndete ahí, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, porque habló en contra del rey. Le dice: ve y escóndete ahí en el arroyo, y en el arroyo ahí puedes tomar agua. Y le dice el Señor: yo voy a mandar unos cuervos para que te lleven comida. Fíjate, Elías bien chiflado, y el Señor se pasa y lo chiflaba, porque no nada más le llevaba pan, sino que le llevaba carne. Fíjate, los cuervos ahí huele y huele, la gente ni tenía, pero el Señor le conseguía carne y se la mandaba con los cuernos, con los cuervos. Entonces fíjate nada más el nivel de amistad que tenía con Dios, cómo se dejaba consentir por Dios, la confianza que tenía en Dios, de que Dios iba a proveer, la obediencia que tenía con Dios. Un hombre, hermanos, de unción, un hombre, hermanos, que hacía milagros. Cuando Dios le indicaba, había una vez esa misma viuda que lo alimentó, resulta que su hijo se muere. Y la viuda va y le reclama:
Ándale, pues no, que te mandó Dios y que no sé qué. Mira, para eso te mandó, para que se muriera mi hijo. Y le dice, a ver, tráeme a tu hijo. Oye, pues empieza Elías a orar. ¿Y qué crees que pasa? Pues que el hijo resucita, ¿verdad? Y va y se lo lleva. Y la señora dice, ahora sé que eres un hombre que Dios envió. Fíjate la autoridad. En una ocasión, dice Elías, se enojaba tanto, tenía tanto celo por Dios, que todo el pueblo de Israel estaba adorando falsos dioses, que estaba con Baal. Y Baal tenía como 450 profetas, y a los profetas de Dios, a todos los mataron. Y resulta que él estaba con un celo y habla con el pueblo de Dios y le dice, hey, tomen una decisión. Si Baal es su Señor, entonces síganlo. Y si el Señor es el Señor, entonces sigan al Señor. Y resulta que le dice Elías, bueno, ¿sabes qué? Para ver quién es realmente el Señor, vamos a pedirle al Señor que mande fuego del cielo. Si Baal es Dios, entonces va a mandar fuego del cielo. Y si el Señor es Dios, va a mandar fuego del cielo. Pues resulta que ellos, los 450 profetas, ahí pidiéndole a Baal y todo, y se cortaban y se ponían en trance. Y luego el profeta, y fíjate, Elías era un hombre que tenía confianza y se burlaba de ellos. Le decía, oye, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Oye, a lo mejor se fue de vacaciones, a lo mejor no los oye. Y se estaba burlando. Cuando llegó el turno de Elías, ¿qué crees que hizo? Pues mira, puso para el sacrificio es un hoyo, puso el sacrificio, lo degolló, lo cortó en pedacitos, y luego, ¿y sabes qué? Póngale 12 cántaros de agua, y le echaron agua. Pues cómo iba a prender la leña con el todo mojado, ¿verdad? Pero pues aún así se puso a clamar a Dios, ¿y qué crees que pasó? Fuego del cielo cayó, y dice la palabra de Dios que hasta las piedras deshizo, todo se consumió. El sacrificio, aunque estuviera mojado el agua, se evaporó completamente. Y de esa forma mostró que el Señor era el Señor. Pero lo que te quiero mostrar aquí es, fíjate el poder y la unción que tenía para hacer grandes obras en el nombre del Señor, para mostrar al mundo incrédulo que el Señor es Rey, que el Señor tiene poder sobre todo, que el Señor es majestuoso. ¡Ay, qué autoridad! ¡Ay, qué poder tenía Elías! Era un hombre de fe. Llegó un día donde él dice, va y se enfrenta ya con el rey, y el rey le dice al rey, ¿sabes qué? Prepárate, porque ya hubo el agua que viene y que va a empezar a llover. Y después dice que Elías se va a un lugar alto a orar, y empieza a orar, ¿y qué crees? Pues no llueve. Y no había ni siquiera una nube, el cielo claritititito. Y siente en su corazón que Dios le habla y le dice al siervo, ¿le sabes qué? Ve y asómate 7 veces. Y a la 7ª vez resulta que viene el siervo y le dice, ya veo una nube, que es del tamaño de una mano. Imagínate. Y según él dice que ya venía el nubarrón, que ya venía la lluvia. Pero ¿qué crees que pasó? Dice, ahora ve y dile al rey que se apresure a agarrar su carruaje, porque si no lo va a agarrar la lluvia, ¿verdad? Aunque nada más vio una manita, que parecía que era una nube casi nada, ¿verdad? Pero resulta que se viene el aguacero. Fíjate, un hombre de fe que vio cosas poquitas, pero él lo vio la obra ya convertida. Lo vio que ya Dios estaba derramando esa agua, que ya Dios estaba cumpliendo su promesa, que ya Dios no estaba permitiendo que su palabra cayera vacía, sino que se cumpliera lo que Dios había dicho a través de él. Una fe tremenda que tenía Elías. Una convicción que cuando el Señor hablaba era la palabra de Dios y que Dios lo iba a hacer, que Dios cumple sus promesas. Fíjate algo interesante, dice la palabra de Dios en Reyes 18, dice, en cuanto a Elías, el Señor le dio fuerzas y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Ahab. Fíjate, Ahab, que era el rey, iba en su carruaje, pero dice que Dios le dio fuerza sobrenatural para correr y llegar antes que el rey, aunque el rey iba en carruaje. Una fuerza sobrenatural. Fíjate las cosas sobrenaturales que Elías experimentaba. ¡Wow! Imagínate que tu diario vivir así fuera. Una resurrección por aquí, un nubarrón por allá, una palabra profética para allá, resucitando muertos por acá. ¡Wow! Pero adivina qué pasó. Algo que, híjole, nos pasa a muchos. Fíjate, dice que un día el rey
después de que pasó todo esto, porque mataron a todos los profetas, a los 450 profetas, los mataron, los degollaron. Resulta que el rey va y le platica a su esposa, Jezabel, y Jezabel se enoja y le dice, a ver, va con Elías y le dice, hey, a ver, que Dios haga conmigo todo esto, si yo no te mato, al día siguiente te hago lo mismo a ti que le hiciste a todos los profetas. Lo amenazó de que le iba a matar. ¿Y qué dice Elías? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos, ¿va? Se agarra corriendo y se va. Y fíjate algo interesante. Dice aquí la palabra de Dios, dice, en Reyes 19:3-4 dice, Elías, para salvar su vida, se fue a Berseba. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama, que era un árbol. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. Ay, jole, está raro esto, ¿no se te hace? ¿Qué pasó contigo, Elías? Un hombre que confiaba en Dios, un hombre que vio el mover poderoso del Espíritu, un hombre que vio milagros, que vio resurrección de muertos, un hombre que experimentó la protección de Dios cuando Dios le habló y le dijo, vete a tomar agua aquí y te voy a mandar cuervos para que te alimenten. Un hombre que sabía que cuando Dios hablaba cumplía sus promesas. Un hombre que había recibido fuerza sobrenatural por parte de Dios, que corría inclusive más rápido que un carruaje. ¿Qué pasó contigo, Elías? ¿Qué ahora dudaste? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice que él, para salvar su vida, ahora ya no es Dios quien lo salva. Él se tiene que salvar solito, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjate cómo en momentos difíciles, muchas veces nos da miedo y dudamos de Dios y queremos salvarnos con nuestras propias fuerzas. Fíjate cómo en el momento de enfermedad nos empieza a llenar de miedo y queremos salvarnos con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que tenemos un Dios. Nos olvidamos que tenemos un Dios que puede hacer caer fuego del cielo. Nos olvidamos que tenemos un Dios que puede resucitar a los muertos. Nos olvidamos que tenemos un Dios que nos ha prometido promesas de vida y promesas de salvación y promesas de sanación. ¿Qué pasa cuando pasamos por un momento difícil en nuestras familias? ¿Qué pasa cuando pasamos por tristezas, por problemas económicos? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas con nuestros hijos? Queremos hacer lo mismo que Elías y salvarnos a nosotros mismos. Y nos olvidamos de que tenemos un Dios. ¿Qué te pasó, Elías? De ser un hombre con unción, de repente te convertiste en un hombre temeroso. Un hombre que ya no quería vivir. ¿Nos ha pasado? ¿Te has sentido así bien cansado? Que ya ni siquiera quiere servirle a Dios a veces. ¿Y qué dice después la palabra de Dios? Fíjate algo aquí interesante, dice en la primera de Reyes también, capítulo 19, dice, se acostó bajo la retama, el árbol, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo, levántate y come. Dice, vio que a la cabecera había una torta, no era una torta de jamón, era un pedazo de pan, así le decían, ¿verdad? Y un jarro de agua. Y él pues se lo comió. Se quedó dormido otra vez. Y después dice la palabra de Dios que el ángel otra vez vino y lo volvió a despertar. Y le dijo, levántate y come. ¿Y qué encontró? Otra torta de chavo, ¿verdad? Y se la encontró con también un jarrón de agua, ¿verdad? Y pues empezó a comer y se lo tomó. Y después fíjate algo bien interesante. Lo que le dijo el Señor después de la segunda vez que comió, dice, levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Dice, Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Fíjate algo interesante. ¿Qué fue lo que le dio el ángel? ¿Qué le dio el ángel? Están dormidos.
Los despierto a microfonazos. ¿Qué les dio el ángel? Ajá, un pan. ¿Que venía de dónde? ¿De dónde venía el pan? Del cielo. ¿Y quién es el pan que viene del cielo? ¿Qué comió? La Eucaristía. La Eucaristía comió Elías. Y cuando Elías come la Eucaristía, fíjate qué le dice el Señor. Le dice, eso te va a dar fuerza. Fíjate algo interesante, ¿comió cuántas veces? 2 veces. Fíjate por qué es significativo 2 veces. Porque a veces, hermanos, queremos seguir viviendo de un pan viejo. ¿A qué me refiero con eso? No que la Eucaristía sea vieja, o que el Señor sea viejo, no. Pero a veces queremos vivir de una experiencia pasada de Dios. Fíjate, los profetas hablan de que ellos tenían su experiencia cuando Dios les hablaba. Dios se manifestaba. Por ejemplo, a Isaías le dice, lo tocó con un carbón del altar, y luego cuando lo toca, y luego lo manda, y Isaías de repente tenía visiones que lo ayudaban y lo alimentaban, tenía encuentros. Pero ¿qué pasó con Elías? Si leemos la palabra de Dios, no vemos cuando Dios lo llamó, y no vemos otros encuentros. ¿Qué significa? Que Elías estaba viviendo del primer encuentro que tuvo con Dios. Y a veces sí nos pasa. Nos olvidamos de seguir buscando a Dios. Nos olvidamos de seguirnos alimentando. Fíjate, yo experimenté un cambio en mi vida bien grande cuando un día estaba en un retiro. Y yo estaba bien emocionado porque, según yo, dije, voy a ser mejor cristiano. Y empecé a ir un día entre semana a misa, aparte del domingo. Y yo dije, ya la llevo, ¿verdad? No, empezó bien cristianote. Y de repente tuvimos un retiro de jóvenes, nos juntamos 3 comunidades de oración, y unos amigos nos dijeron el retiro, y se llamaba el retiro o santos o nada. Y en esa ocasión el predicador estaba predicando, yo era del ministerio de intercesión aquel entonces. Pues yo estaba, Señor, te pedimos por todo, ¿verdad? Yo pidiendo el fuego del Espíritu. De repente oigo que el predicador a lo lejos dice, un cristiano de veras va a misa todos los días. Dije, chispas. Yo que estaba bien emocionado porque iba a ir entre semana, sentí una pedrada que le dio vuelta a la puerta y le dio así, y me llegó directamente, ¿verdad? Y dije, ay, jole. Dije, pues bueno, pues quiero ser de veras, me toque todos los días. ¿Y qué cambiazo, hermanos? Fíjate, a veces queremos aguantar todas las dificultades y todos los problemas comiendo tan solo una vez del pan que viene de lo alto. Y viene el ángel y te dice, come otra vez. ¿Y qué dices? Tengo mucho trabajo. ¿Y qué dices? Tengo muchas responsabilidades. ¿Y qué dices? Estoy cansado. ¿Y qué dices? Voy a hacer otras cosas. ¿Y qué dices? Tengo tarea. ¿Y qué dices? Mira, está el sol bien feo. ¿Y qué dices? El tráfico está muy feo. ¿Y qué pasa? No estás comiendo la segunda vez que el ángel te da comida. Y Dios quiere darte alimento todos los días, hermano, para que tú tengas fuerza para el camino, para que no te canses. Hermanos, somos un pueblo victorioso porque tenemos el pan bajado del cielo, tenemos la Eucaristía, tenemos a Jesucristo, tenemos su carne, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y tenemos fuerza para continuar el camino, hermanos. A lo mejor si estamos derrotados o si nos sentimos así, a lo mejor si estamos fatigados, a lo mejor si estamos cansados porque queremos salvarnos a nosotros mismos, puede ser que no estamos comiendo suficiente pan. Puede ser que nos falta comer de ese pan que nos da la fuerza. Ahora fíjate, dice también algo interesante. Elías experimentó muchas cosas, los milagros de Dios, las profecías. Pero ¿qué dice Dios? ¿Sabes qué? Hay algo más profundo. Los milagros, las visiones, las profecías no alimentan. A lo mejor te emocionan por un ratito, pero ¿qué pasa? Te van a dejar después hambriento. Inclusive fíjate la fe que tenía Elías para decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar, no va a llover con mi palabra. No se va a acabar el aceite y no se va a acabar la harina. Pero ¿qué pasa? Eso también se va apagando si no consumimos el alimento. Fíjate algo interesante. Dios nos está llevando a la raíz, a lo importante, donde brota la fuerza, la gracia, el poder.
Muchas veces como carismáticos, hermanos, buscamos los dones, buscamos las visiones, que oren, que nos digan, que nos den un poco de luz, que nos impongan las manos para sentir bonito. Y el Señor que te dice: no te engañes, la fuerza viene cuando comes el pan que viene del cielo. La fuerza viene cuando comes la Eucaristía. La fuerza viene cuando comes a Jesús y comes su carne bendita. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, aguas. No hay que dejarnos engañar, no hay que confundirnos. Fíjate, dice que caminó por 40 días y 40 noches. ¿Qué significa eso? El número 40 es muy interesante, porque 40 días fue lo que duró Jesús en el desierto, y también fue lo que duró el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué significa? Le está diciendo Dios: este pan te va a ayudar en los momentos de desierto, en los momentos cuando tengas hambre. ¿A poco no a veces te sientes hambriento, que dices: algo tengo en mi corazón, sé que me falta algo, pero no sé qué es? Entonces el pan te alimenta cuando tienes hambre. Pero también, ¿qué pasó en el desierto con Jesús? El demonio lo tentó. Padre, es que caigo muchas veces en el pecado, ya no sé qué hacer. Oye, ¿estás comiendo el pan todos los días? No, ni me preguntes, empieza por ahí. Aliméntate del pan. Padre, es que me desespero mucho, mira, mi esposo es bien enojón. ¿Estás comiendo el pan? Ay, padre, mi esposa es bien gritona. ¿Estás comiendo el pan? Empieza por ahí. ¿Y qué pasa? Inclusive para las tentaciones fuertes tienes la victoria, porque estás comiendo del pan. Te va a dar fuerza para poder caminar 40 días y 40 noches y no cansarte. ¿A poco no te pasa, hermano, que estás decidido a decir: ¿sabes qué? Este pecado lo voy a abandonar, y de repente como que Satanás se pone todo furioso y otra vez, y te va con la tentación, y otra vez viene la tentación, y otra vez viene la tentación, y tú dices: ay, parece como que hasta que sabe este desgraciado. ¿Y qué pasa? Es para que no te canses. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Que iba caminando las pruebas, las dificultades. ¿Quieres tener poder para poder superar las pruebas y las dificultades? Levántate y come. Y después, ¿qué pasa? Vas a gustar y vas a ver qué bueno es el Señor. Pero tienes que comer, levantarte y come. Hermanos, hay mucha gente del pueblo de Dios que se queda dormido, que el ángel viene y le dice: muévete, come, despierta para que tengas fuerza, para que venzas la tribulación. ¿Y qué pasa? Nos quedamos dormidos y no comemos. Somos un pueblo de victoria, hermanos. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Somos un pueblo que tiene la presencia de Dios. Somos un pueblo que no nos falta nada, porque lo tenemos todo. Somos herederos del reino, tenemos las riquezas, las promesas. Somos bendecidos con toda clase de bienes espirituales en lo alto. Estamos, como dice la palabra de Dios, sentados en el trono, en el cielo con Cristo Jesús, escondidos en Cristo Jesús. ¿Qué nos falta? Nada, pero no comemos. ¿Y qué pasa? Si no podemos, no gustamos y no damos cuenta que bueno es el Señor. Fíjate, porque era interesante que comiera ese pan, porque es importante la Eucaristía, hermanos. Fíjate, después que pasó, el profeta Elías hizo algo. Cuando Dios le dio fuerza para esos 40 días, era para que fuera a caminar al monte Horeb. Cuando él llega al monte Horeb, está muy padre, porque lo que pasa es que se mete a una cueva, y luego Dios le habla y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Y le dice Elías: es que, ¿sabes qué? Tengo celo por ti, Señor. El pueblo que tú elegiste, el pueblo de Israel, está sacrificando a ídolos, está adorando a otros dioses. A tus profetas ya los mataron, nada más yo quedo vivo. Tengo celo de ti, por eso estoy escondido. Y el Señor le dice: salte de la cueva. Y de repente, ¿qué pasa? Primero dice la palabra de Dios que un fuerte viento, y luego un terremoto, y luego un fuego que viene de lo alto. ¿Y qué le dice? ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que en eso no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En una suave voz, en un susurro. ¿Y qué le dice la voz? Le dice lo siguiente, fíjate. Le dice:
regresa por donde veniste, ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú como rey de Israel. A Eliseo conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien se escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien se escape de Jehú, lo matará Eliseo. Fíjate interesante aquí, ¿qué significa la cueva? Cuando recibimos la Eucaristía, hermanos, después de eso, a veces tú dices, ay padre, pero es que yo sí voy a misa todos los días, a veces me siento así. Es que hay que ir al Oreb, al lugar de intimidad, donde Dios habla. Hay que correr de lo que se ve así como que muy llamativo, como el viento, como el fuego, como el terremoto. Y hay que estar en el silencio, en la intimidad, a escuchar. ¿Y qué pasa? Dios nos ministra. Ahí Dios nos toca, ahí Dios nos habla. La Eucaristía nos lleva a un encuentro que es verdadero, que es auténtico y que es profundo. Fíjate lo que pasó después. Cuando después pasa eso, le pide que salga de la cueva. ¿Qué es la cueva? Fíjate cómo inclusive después de recibir la Eucaristía todavía seguía con miedo. ¿Qué es la cueva? Ay, no quiero sacar lo que siento. Aún siento la frustración, tengo miedo de que me encuentren, tengo miedo de que me maten. Aún seguimos en ese miedo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a recibir la Eucaristía, pero nos seguimos escondiendo en la cueva por miedo? Y no salimos para encontrarnos con el Dios verdadero, para que nos hable en esa voz suave y nos ministre y nos levante, como el pueblo de Victoria que somos. Y luego cuando nos dice, salgan de la cueva, ¿qué pasa? Sale y se encuentra con Dios en ese susurro. Y fíjate qué pasa, Dios le da una misión ahora. A ver, conságrate a este como rey, a este otro como rey y a este como profeta. Y dice, regrésate a donde veniste. ¿Y qué hizo Elías? Se regresó. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó eso de que, ya mátame, Señor, ya no quiero vivir? ¿Dónde está? Para que vean cómo somos bien escandalosos. Somos bien tragicosos. Estamos para trabajar en una novela, con puro drama. ¿Y qué pasa? Cuando somos ministrados con el Señor, cuando recibimos la Eucaristía y el Señor nos lleva a ese lugar de encuentro, donde nos ministra, donde nos habla, nos susurra. Fíjate, le mostró la misión. A ver, esto es lo que tienes que hacer. Así voy a resolver tu bronca, déjame te digo. Haz esto, la bronca se resuelve y tú regrésate. ¿Y qué pasó con Elías? Como si nada. ¿Dónde quedó el drama de estar abajo del árbol ahí llorando y que me quiero morir? ¿Para qué, Señor? Me quieren matar. Se acabó el drama. Tuvo nueva fuerza para regresar otra vez. Se volvió a cansar, pregúntame. Tuvo miedo otra vez. ¿Por qué? Porque comió el pan. Porque permitió que el Señor lo ministrara fuera de la cueva. ¿Qué es lo que está dentro de tu cueva ahorita? ¿Qué te tiene dentro de tu cueva? ¿El miedo a la enfermedad? ¿No sabes que tienes un Dios? ¿Estás recibiendo la Eucaristía? ¿No sabes que Dios es fiel a sus promesas? ¿Cuál es tu cueva? ¿Miedo por lo que estás pasando en tu familia? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Así de chiquito? Entonces, déjate de dramas. Recibe la Eucaristía y ve a buscar al Señor en el Oreb. Encuéntrate al Señor afuera de la cueva. Que te hable, que te ministre, que te muestre sus planes, sus propósitos, lo que Él quiere hacer. Que te diga cómo va a resolver tu problema. ¿Cuál fue el problema de Elías? Yo voy a salvar mi vida. Y el Señor le dice, no, mijito, tú no la salvas, yo te salvo a ti y te voy a enseñar cómo. Deja de buscar salvar tu propia vida. El Señor te quiere decir cómo esta noche, hermanos. El Señor te quiere llevar al Oreb esta noche. El Señor te quiere llevar a un encuentro poderoso esta noche, que es auténtico, que es verdadero, en la presencia de la Eucaristía. Fíjate. Ahí hablé mucho, espérame. Déjame brinco. Nada más te voy a dar una poquita de enseñanza. No es cierto, tengo tiempo todavía. Ahí la llevo. Te voy a dar una enseñanza acerca del sacramento de la Eucaristía. Porque quiero que entiendas algo que pasa cuando tú recibes el cuerpo del Señor. No es nada más de que digas, no te estoy hablando movito para motivarte, no soy motivador. Yo te vengo a hablar de verdad, lo que sucede, de los misterios que nos ha revelado Jesucristo en su palabra. Fíjate, lo que sucede es lo siguiente: ¿por qué cuando Elías consumió ese pan, de repente todo transformó?
por varios motivos. Fíjate, lo primero, todos los sacramentos tienen un propósito. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me bautizo. Dios me da algo, ¿verdad? Cuando me bautizo. Entonces, cuando yo me recibo la Eucaristía, Dios me da algo. ¿Es lo mismo que me da cuando me bautizaron? ¿Tú qué crees? Cuando me confieso, ¿Dios me da lo mismo que cuando recibí la Eucaristía? Pues si todo fuera lo mismo, ¿para qué tengo 7 sacramentos? Que me den uno, ¿verdad? Me avento toda la bronca, imagínate, voy a que me confirme, voy a que me bautice, voy a que... Pues no, si todo fuera lo mismo, pues nada más un sacramento, ¿para qué quiero 7? Pero en cada sacramento Dios me da algo diferente, fíjate. Dios me da una gracia actual. ¿Me da una qué? Gracia actual. Te voy a decir lo que es eso, fíjate. Cuando tú tienes, por ejemplo, tú tienes una naturaleza que fue transformada cuando te bautizaron. Entonces, como quiera, tú necesitas mucha fuerza de tu mente y de tu voluntad para elegir comportarte como Dios y actuar como Dios. Ahí te va. Te la voy a explicar más despacio, porque vas a decir, padre, me vas a aburrir y ya me confundiste. Déjate va, ahí te va. Fíjate. Vamos a suponer que yo te digo a ti, hermano, vas a leer un libro cada mes. ¿Él puede leer un libro cada mes? ¿Qué opinan? ¿Puedes? Pues sí, porque somos seres humanos, podemos leer, ¿verdad? Si sabemos leer, saber si podemos, ¿verdad? Ahora, ¿lo vas a leer? Ese es otro cantar, ¿verdad? Pero por su naturaleza, él puede. De que quiera, es otra cosa. Ahí te va. Tu naturaleza, cuando te bautizaron, Dios te dio el poder para comportarte como hijo de Dios. Tienes el poder para vivir como Cristo, para imitar a Cristo, para reflejar a Cristo. Si no quieres, es otro cantar. Pero tu naturaleza fue transformada cuando te bautizaron. Eso es la gracia actual. Cuando yo me bautizo, recibo una gracia. Cuando me confirmo, recibo otra gracia. Cuando recibo la Eucaristía, recibo también una gracia actual especial. ¿Y qué hace esa gracia? Ahí te va, te voy a explicar, para que veas que lo que Elías experimentó es normal y tú deberías de experimentarlo también. Todos los cristianos que recibimos la comunión deberíamos de experimentarlo. Fíjate. Y aguas para los papás que tienen los hijos que todavía no los llevan a hacer la primera comunión y ya tienen edad. Les voy a aventar la pedrada, ahí les va. Fíjate. Ahora, la palabra, dice la palabra de Dios en Juan 1:14. La palabra se hizo carne y... Lean la Biblia, canijos, ahí va. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate interesante, dice, la palabra se hizo carne. ¿La palabra quién es? Jesús. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa eso? Lo que significa, fíjate, que Jesús tomó de lo que es tuyo para Él. Pero ¿qué pasa? Hubo un intercambio. Él tomó de lo que era suyo para ti. Entonces hubo un intercambio. Yo te quito la humanidad, o más bien Jesús nos quita la humanidad, pero nos da de su divinidad. Y esa es la gracia santificante. Entonces hay un intercambio. Fíjate, si Jesús realmente se hizo hombre y estaba entre nosotros, tomó de nuestra carne, quiere decir que realmente tú tienes la vida de Dios dentro de ti. Cuando decimos que somos templo del Espíritu Santo, no es nada más para que te emociones y digas amén. Es para que te la creas. Es para que lo vivas. Te digo, tu naturaleza se cambió. Que tú no quieres vivirla es otro cantar. Ocupamos la gracia actual, la gracia del sacramento para poder vivir. Ahora, fíjate, esto tiene algo muy interesante, ¿verdad? Fíjate, si esto es realidad, ¿qué significa? Que toda la humanidad se unió a Jesús. Todos estamos unidos a Él. Y mira, cuando Jesús estaba en la última cena, ¿qué dice? Esta es mi sangre, es la sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, fíjate, cuando recibimos el cuerpo de Jesús, pasa algo, se renueva la alianza que Él hizo con nosotros.
¿Qué es eso, hermanos? La alianza es una alianza de amor que hay entre el Padre y nosotros. Es una alianza de fidelidad. Es una alianza de protección. Es una alianza que dice que nosotros somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Dios. Es una alianza de ternura, de cuidado. Es una alianza que nos dice que Dios va a estar con nosotros. Fíjate, ¿qué pasa con eso? Dios, cuando tú recibes la comunión, Él remueve lo que hay dentro de ti que no te deja recibir lo que Él te quiere dar. ¿Por qué muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios no vive con vive con mucha fructividad en su vida? ¿Por qué no dan fruto en su vida? Porque muchas veces veo en la misa que va gente y se acostumbran a pasar la comunión así. Deme la bendición, Padre. ¿La bendición qué? Recibe el cuerpo del Señor, recibe la comunión. Cuando recibes la comunión, Dios quita lo que está en tu corazón que te impide recibir la fuerza de Dios, el poder de Dios, para que tú puedas vivir en alegría, en la paz, en el gozo, en la felicidad, en la plenitud. Agua, no es lo mismo pasar así a que nos den la bendición. No es lo mismo. Recibir el cuerpo del Señor pasa algo. Cuando como su carne me uno a Él. Él me da de lo suyo, yo le doy de lo mío. Nos unimos en intimidad. Se renueva la alianza, la protección, el cuidado. Mucha gente, Dios no me escucha y la alianza la está renovando o no la está renovando. Estás consumiendo el cuerpo del Señor o te acostumbras a deme la bendición. Entonces, hermanos, te quedas limitado en la obra de Dios. Te quedas limitado en la gracia actual. Es que no puedo dejar el pecado. Pues sí, mijito, pero no te vas a confesar para poder recibir la comunión. Y te acostumbras. Entonces no es que Dios no te escuche, mi hermano. No es que Dios no te quiera ayudar. No es que Dios no esté de tu lado. Porque la alianza la hizo, es una alianza de fidelidad y de amor. Es que tú, mi hermano, no quieres recibir esa gracia que te transforma y que te cambia. No le eches la culpa a Dios. Hay que consumir el pan todos los días. Tengo que levantarme, comer y gustar para ver qué bueno es el Señor. Fíjate, hermano, esa alianza es una relación personal de intimidad profunda que Dios tiene con su pueblo. Y fíjate, se expresa de tres maneras diferentes. Se expresa en un cuidado tierno que Dios tiene para con nosotros. Se expresa en una unión de voluntades. Queremos lo mismo que Dios quiere. ¿Y qué pasa? Se da un amor profundo. ¿Por qué crees que cuando Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Ve y regrésate. Elías ni pero le puso, porque las voluntades estaban unidas. Porque Elías entendía que Dios lo iba a proteger porque la alianza se había renovado cuando consume el pan. Muchas veces, hermanos, tenemos miedo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no tenemos miedo de dejar el pecado porque decimos, quién sabe cómo voy a sentir? Y luego, ¿qué tal que no? Es que yo quiero probar eso. ¿Qué pasa? Hace falta unión de voluntades. ¿Por qué crees que Elías sabía que Dios le iba a responder? Porque había unión de voluntades, sabía lo que Dios quería. Pero eso pasa cuando recibimos el cuerpo del Señor y se renueva la alianza. Se quita la barrera que hay para poder experimentar lo que Dios quiere darnos. Ahora fíjate, ¿qué pasa? También dice algo interesante. La palabra de Dios en Lucas 11:13 dice: pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Fíjate, es algo imposible estar en la presencia de Dios y no experimentar una transformación. Porque Dios siempre está transformando. Dios siempre nos está cambiando. Dios siempre nos está bendiciendo. ¡Ey! Óyeme, el día de hoy va a estar el Señor. Imposible que el Señor esté y que no haga algo en tu vida. Porque Dios siempre está obrando. Dios siempre está transformando. Dios siempre está sanando. Imposible que Dios esté esa noche sin hacer algo. Prepárate, porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Si te levantas y comes y pruebas que bueno es el Señor, Dios quiere hacer algo en tu vida. Imposible que Dios esté aquí y que no haga nada. Yo lo creo, no sé tú.
Ahora, fíjate. ¿Qué pasa? Fíjate, dice algo interesante. La palabra de Dios dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, dice, más nuestro Padre nos va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. Fíjate, cuando nosotros, hay este intercambio que te dije, ¿verdad? Recibimos el cuerpo del Señor porque Él tomó nuestra humanidad y Él nos da de su divinidad. ¿Qué significa? Significa que Él nos va a dar todo lo bueno que hay en Él. Imagínate, no es nada más que tú digas, ay, voy a poder imitar a Jesús. No te confundas, mijito. No te confundas, mijita. Lo que pasa es que Jesús empieza a vivir tu vida. Por eso San Pablo decía, ya no soy yo quien vive, sino Cristo Jesús quien vive en mí. Porque cuando recibimos el cuerpo del Señor y se da esa transformación, se da ese intercambio, entonces lo que sucede es que Cristo empieza a moverme para que yo pueda vivir la vida que Él quiere que yo viva. Como te decía, se unen las voluntades. Él empieza a vivir mi vida. ¿Por qué de repente entonces tenemos fuerza para hacer cosas que no podíamos? Porque no eres tú, mijito, no eres tú, mijita, es Cristo que vive en ti. ¿Por qué crees que de repente tienes fuerza para vencer la tentación? Porque no eres tú, mijito, no eres tú, mijita, es Cristo que vive en ti. Fíjate, Él te da todo lo bueno que hay en Él. Fíjate, es que quiero que me entiendan esto, ¿verdad? Porque a veces estamos, ¡ay, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo! Porque queremos los carismas y queremos los dones. Mijito, mijita, si entendieras, si comprendieras, si tuvieras fe de que el Señor realmente hizo ese intercambio, y cuando tú recibes la Eucaristía, comes de su carne y te conviertes en uno con Él, y que Él empieza a vivir en ti, los carismas fluyen naturalmente, porque Él te da todo lo bueno. Por eso a mí no me gusta decir, yo tengo el don fulano, el don mangano. Sabrá Dios qué don tengo, pero tengo a Cristo. Tengo al Espíritu de Dios. ¿Por qué me lo dio? Porque me da todo. Entonces, ¿me puedo esperar todo? ¿Quieres aprender a profetizar? Come la Eucaristía, vete a orar, vives intimidad, créetela. Y vas a ver que florito, ahorita vas a empezar a tener esa unión de voluntades. Y vas a conocer el corazón y la mente de Dios. Para poder decir, veo lo que Dios quiere hacer en este hermano. Así pasa. ¿Quieres tener poder para sanar a los enfermos, echar fuera demonios? Por supuesto. Porque hay un intercambio y te da todo lo bueno. Ese poder, esa autoridad, ahí está. Porque es Cristo viviendo en nosotros. Que no te la creas, es tu bronca. Que no quieras recibir el cuerpo del Señor, o que lo recibas cada domingo, es tu bronca. Que te acostumbres así nada más, una bendición, Padre, y pienses que ya lo hiciste con el fin de semana, es tu bronca. Pásatela gritando todo lo que quieras. No vas a ver los carismas fluir efectivamente y poderosamente. Ahora fíjate, Padre, es que me falta paciencia. Por supuesto, mijo. ¿Quieres la paciencia de Cristo? Tienes que comer, tienes que levantarte, comer y probar y ver qué bueno es el Señor. Si no, ¿cómo? Tiene que ser Cristo viviendo en ti. ¿Cómo vas a aguantar? Es que en el trabajo, Padre, tengo un jefe que si vieras, ¡ay, jole! No lo pateamos porque soy bien cristiano. Pues sí, mijito, pero ¿quieres tenerle paciencia? Es que es comiendo al Señor, es que ese intercambio tiene que pasar, Él tiene que vivir en ti. Si no, no jala. ¿Te das cuenta lo importante que es levantarte y comer? Por eso Elías no le puso pero. Por eso Elías ya no volvió a tener hambre. Porque ¿quién era? Era Dios viviendo ya en él. Ese intercambio sucedió. Él entendió su misión, sino la voluntad, la obediencia de Cristo estaba en él. La obediencia de la palabra hecha carne. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate, esta unión profunda, aquí voy a acabar con esta idea. Esta unión profunda que sucede entre nosotros y el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué significa? ¿Voltea con el de la izquierda y la derecha? Voltéalos, son cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo como el cuerpo de Cristo y me estoy uniendo con Cristo, ¿con quién te estás uniendo? Con todos. Se hacen uno. ¿Es en serio? ¿Por qué crees ahora que la iglesia está teniendo tantos problemas para ser efectiva, para ser poderosa? Ay, es que no se quieren casar.
Ay, es que mi hijo se está yendo de la iglesia. Ay, es que no sé qué. Te digo cuál es el problema: la división que hay en el cuerpo de Cristo. Hermanos, si no aprendemos a ser uno, a apoyarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, entonces déjame te digo algo, estamos fracturando el cuerpo de Cristo. Y por eso cuando queremos servir no podemos. Imagínate servir sin una pata o sin un brazo. A ver, vas a ir así, ¿verdad? Pásale, hermanito, pásale para acá, ¿verdad? No se puede. Imagínate servir, por ejemplo, sin ojos, sin oídos, sin manos. ¿De qué le sirves a Dios? Estamos fracturando el cuerpo de Cristo. Aguas, hermanos. Divisiones en familia, divisiones en tu esposo. Párenle. No van a poder ser efectivos así como familia. El demonio los está engañando para que Cristo no se manifieste en ustedes. Podrán sentarse y hincarse todo lo que quieran en adoración, pero si hay división, entonces el cuerpo de Cristo no se manifiesta. Están mutilando el cuerpo de Cristo. El poder de Dios en toda su plenitud no está fluyendo. Solamente cuando hay unidad sucede. Ustedes tienen un reto muy grande, porque yo sé, soy de la Renovación Carismática, vengo del Centro Carismático, y yo sé que ustedes son como 3 comunidades que están aquí, o 4 creo. Tienen un reto, no, porque si ustedes no aprenden a trabajar todos juntos como cuerpo, y no aprenden a trabajar junto con la iglesia, su efectividad como ministerio hasta acá. Si aprenden a trabajar todos juntos como hermanos, como iglesia, quiero ver lo que Dios va a hacer en Holy Ghost. Quiero ver a ver quién los detiene. Quiero ver todas las maravillas que Dios va a hacer a través de ustedes, si saben trabajar en unidad. Si no, están mutilando el cuerpo de Cristo. Así es que si hay divisiones en familias, en ministerio, entre matrimonios, párenle. Están limitando el poder y la actividad de Dios en sus vidas. Ya debí haber acabado, me quedan 4 minutos. ¿Qué les parece? John, ¿andas por ahí o no andas por ahí? John Sánchez, ¿andas por ahí o te fuiste? No sé, ya se fue. Creo que ya se fue. ¿Te puedo pedir un canto que sea nada más que nos dé un poquito de hambre de la presencia de Dios? Que nos dé hambre de estar en la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para pedirle al Señor hambre, porque ¿sabes qué? Va a venir el Señor. Imposible que esté el Señor. Imposible que esté y que no haga algo. Yo creo que el Señor el día de hoy va a sanar. Creo que el día de hoy el Señor va a liberar. Creo que el día de hoy el Señor va a levantar al pueblo que esté caído. Creo que el día de hoy el Señor va a levantar al desanimado. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Levanten sus manos. Señor, el día de hoy estamos aquí para bendecirte, Señor, para alabarte. El día de hoy estamos aquí para decirte que tenemos hambre de tu presencia. Que tenemos hambre, Señor, de tu Espíritu. Que tenemos hambre, Señor, de encontrarte. Señor, queremos ir al monte Horeb. Queremos encontrarnos en la intimidad. Queremos entrar en adoración, Señor, y sentir esa voz dulce, Señor. Esa voz tierna que nos habla. Padre, en el nombre de Jesús yo te quiero pedir que el día de hoy tú empieces a tocar todas nuestras vidas. Que el día de hoy tú empieces a levantarnos hacia lo alto, hacia el cielo para contemplarte. Que el día de hoy nos hagas ver tu belleza, tu hermosura, tu santidad. Y nos des deseos, Señor, de alimentarnos de ti, Señor. De buscarte de todo el corazón, Señor. Y de rendirnos a ti, Señor. Señor, aquí estás con tu amor. Aquí estás con tu poder. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que extiendas tu mano poderosa de lo alto. Padre, yo te quiero pedir que empieces a tocar los corazones, Padre. Te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que todos los corazones empiecen a sentir cómo tu presencia los envuelve, Padre. Cómo tu amor los mueve. Padre, yo te quiero pedir que todas las cosas que mantienen a estos hijos en la cueva, Señor, ellos lo empiecen a experimentar, que tú se los empieces a revelar, Señor. Que el día de hoy, Señor, nos des hambre de irnos a encontrar contigo. Un deseo insaciable de encontrarnos contigo. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios,
presencia de Dios, ven a mí, presencia de Dios, tengo hambre de ti, presencia de Dios, presencia de Dios, ven a mí, ven a mí. Levanta tus manos y dile: presencia de Dios, tengo hambre de ti, presencia de Dios, presencia de Dios, ven a mí, presencia de Dios, te necesito aquí, presencia de Dios, ven a mí, presencia de Dios, te necesito aquí. Yo quiero que fluyas con tu poder y te manifiestes en todo mi ser. Dile: yo quiero que fluyas con tu poder y te manifiestes en todo mi ser. Presencia de Dios, ven a mí, presencia de Dios, te necesito aquí. Díselo fuerte: presencia de Dios, ven a mí, presencia de Dios, te necesito aquí. Señor, aquí estás con todo tu amor. Te pido que descienda tu presencia como una lluvia suave en los corazones. Empieza a penetrar, Señor, y a darnos hambre de ti, Señor. Hambre de contemplar tu hermosura, tu belleza. Hambre de adorarte, Señor. Hambre, Señor, de abrazarte. Hambre de estar a tus pies y rendirnos. Amado Dios, amado Salvador, nos quedamos en tu amor maravilloso. Nos quedamos en tu presencia dulce para que nos sigas tocando, para que nos sigas llevando. Amado Jesús, gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. De tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti
Señor, gracias porque creemos que el día de hoy tienes cosas maravillosas para nosotros. Y ponemos todo delante de tu presencia, delante de tu trono, Señor, porque sabemos que tú lo escuchas, Señor, que tú lo vas a escuchar y que vas a hacer algo al respecto, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por adelantado, por las cosas que tú vas a hacer el día de hoy. Te amamos y nos quedamos contigo.